Hola a todos, queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, y estoy seguro de que a ustedes también les va a impactar. Prepárense porque vamos a desgranar los detalles de algo que ha revolucionado el mundo del espectáculo y que tiene como protagonistas a dos nombres que ustedes conocen muy bien, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, el universo de la farándula turca, y por ende la internacional, está en ebullición. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo y no perderse ni una sola de estas primicias que traemos para ustedes. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para estar siempre al día. Hemos estado siguiendo de cerca cada uno de sus movimientos, y es que, seamos honestos, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los rostros más queridos y exitosos de la televisión turca, y su conexión, tanto dentro como fuera de pantalla, siempre ha generado un sinfín de especulaciones y, claro está, muchísima admiración. Ustedes saben que cuando estos dos coinciden en una noticia, el revuelo está garantizado. Y hoy, créanme, el revuelo es mayúsculo. Estamos hablando de una noticia que, según lo que se ha filtrado y lo que ya se rumorea con mucha fuerza, podría cambiar el panorama de sus carreras de una manera que nadie esperaba. El titular que encabeza este vídeo, del 30 de septiembre de 2025, no es para tomárselo a la ligera. Para quienes no estén tan metidos en el mundillo, permítanme refrescarles la memoria. Can Yaman, el galán turco por excelencia, conocido por su carisma arrollador y sus papeles icónicos en series como Erkencikus, ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino en medio mundo. Su físico, su sonrisa y esa mirada que derrite, lo han convertido en un ídolo global. Su trayectoria es un ejemplo de meteórico ascenso, pasando de roles más modestos a convertirse en uno de los actores más demandados internacionalmente. Su capacidad para encarnar personajes carismáticos y a menudo algo rebeldes lo ha hecho irresistible para millones de fans. Y por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, una actriz igualmente talentosa y bellísima, quien junto a Can protagonizó esa misma serie, Erkencikus, desatando una química que trascendió la ficción y se convirtió en un fenómeno. Su relación en pantalla, la historia de amor entre Candivit y Sanemeyn, cautivó a millones de espectadores, y fue precisamente esa complicidad lo que alimentó durante mucho tiempo los rumores sobre una posible relación en la vida real. Demet, por su parte, ha demostrado una versatilidad impresionante, pasando de roles dulces y románticos a personajes más complejos y desafiantes, consolidando su posición como una de las actrices más respetadas y queridas de Turquía. Y aquí es donde entra la bomba. A día de hoy, 30 de septiembre de 2025, los ecos de esta noticia aún resuenan con fuerza. Se trata de un proyecto cinematográfico o televisivo, aún por confirmar en su totalidad, que reunirá a Can Yaman y Demet Özdemir, pero esta vez bajo circunstancias y con un enfoque completamente diferente. No estamos hablando de una nueva temporada de Erkencikus, ni de un reencuentro casual. La información que ha salido a la luz apunta a una producción de una magnitud considerable, con un presupuesto que haría palidecer a muchas otras, y lo más intrigante de todo, un guión que parece ser diametralmente opuesto a las comedias románticas que los catapultaron a la fama juntos. Este es el punto crucial que ha desatado la mayor parte de la especulación y la expectación. Los detalles que han trascendido son escasos pero muy sugerentes. Hablamos de una historia que explorará facetas más oscuras de sus personajes, con tramas complejas, posibles giros argumentales inesperados y, según algunas fuentes, escenas que requerirán una profundidad actoral que ambos han demostrado tener, pero que hasta ahora no habían tenido la oportunidad de exhibir juntos de esta manera. Se rumorea que la dirección correrá a cargo de un hombre de renombre internacional, alguien conocido por su habilidad para crear atmósferas intensas y dramas conmovedores. Esto por sí solo, ya eleva las expectativas a niveles estratosféricos. Imaginen la maestría de un director que ha sido capaz de extraer actuaciones memorables en producciones de alto calibre, ahora enfocándose en dos talentos turcos que buscan demostrar su alcance global. Imaginen a Can Yaman alejado de su imagen de chico bromista y encantador, interpretando un personaje atormentado, con secretos y motivaciones ocultas. Quizás un antihéroe, un detective envuelto en un caso oscuro, o incluso un villano carismático. La transformación que esto implicaría para su imagen pública sería monumental. Y a Demet Özdemir, mostrando una vulnerabilidad o una fuerza inesperada, tal vez en un rol que la aleje de la dulzura que a menudo le ha caracterizado en sus papeles más populares.
Podríamos estar ante una femme fatale, una mujer marcada por el pasado, o alguien que lucha contra las adversidades de una manera que nunca antes hemos visto. La combinación de sus talentos en un proyecto de esta envergadura, y con una temática tan ambiciosa, es algo que la industria ha estado esperando, aunque quizás no de esta forma. Es la evolución natural de dos artistas que buscan expandir sus horizontes y demostrar que son mucho más que sus personajes más icónicos. Este es el tipo de proyecto que define carreras y abre puertas a oportunidades aún mayores en el panorama cinematográfico internacional. Los primeros indicios de esta noticia surgieron hace unas semanas de manera muy sutil. Primero fueron unos comentarios crípticos en redes sociales por parte de personalidades cercanas a la producción, luego algunas fotografías filtradas de reuniones en estudios de producción con productores y directores internacionales, hasta que finalmente, un comunicado oficial, o más bien una confirmación extraoficial a través de personas cercanas a la producción y a sus respectivos equipos, hizo que el murmullo se convirtiera en un rugido. El hecho de que esta colaboración se materialice en 2025, después de tanto tiempo, añade un aura de misterio y anticipación. ¿Por qué ahora? ¿Qué los impulsó a unirse nuevamente en un proyecto tan diferente? La paciencia de los fans ha sido puesta a prueba, y la recompensa promete ser épica. Se especula mucho sobre la naturaleza de la relación entre Khan y Demet en la actualidad. Después de su sonada ruptura, cada uno ha seguido su camino con carreras exitosas y, en el caso de Khan, con proyectos internacionales que lo han llevado a explorar nuevas fronteras, como su participación en producciones italianas que le han permitido ganar reconocimiento en Europa. Demet, por su parte, ha continuado consolidando su carrera en Turquía, participando en series aclamadas y demostrando su versatilidad en roles que la han afianzado como una de las actrices más importantes del país. Verlos de nuevo juntos, y no en un reencuentro nostálgico, sino en un desafío artístico que promete poner a prueba sus límites interpretativos, genera preguntas fascinantes. ¿Cómo será esa dinámica en el set? ¿Habrá una tensión profesional que aporte aún más a la interpretación, una competitividad sana que eleve el nivel de la actuación? ¿O habrá una complicidad renovada, nacida de la madurez y la experiencia, que se refleje en pantalla de una manera aún más potente? Los fans, como era de esperar, están divididos entre la euforia y la cautela. Por un lado, la posibilidad de ver a sus ídolos juntos nuevamente en un proyecto de esta magnitud es un sueño hecho realidad. Han pasado años desde que disfrutamos de su química en Erkencicus, y muchos añoran esa conexión que cautivó a audiencias de todo el mundo. Han construido una base de fans incondicionales que anhelan volver a verlos compartir pantalla. Por otro lado, existe la preocupación de que un cambio tan radical de género y tono, de la comedia romántica al drama intenso, pueda no ser del agrado de todos los seguidores que los conocieron y amaron en roles más ligeros y con una atmósfera más desenfadada. Sin embargo, creo que precisamente ahí reside el atractivo de esta noticia. Es una apuesta arriesgada, pero que promete ser tremendamente gratificante para aquellos que buscan ver a estos talentosos actores explorar nuevas profundidades, salir de su zona de confort y demostrar la amplitud de su rango actoral. Ahora, ¿tipo de historia podría ser esta? Los rumores apuntan a un drama psicológico, o quizás un thriller con tintes de misterio. Imaginen una historia de venganza, donde los personajes están atrapados en una red de secretos y rencores que se remontan a años atrás. O tal vez una trama que involucre elementos de la época dorada de Hollywood, con su glamour y sus intrigas, pero con un toque moderno y una sensibilidad contemporánea. La versatilidad de ambos actores les permitiría brillar en roles complejos y multifacéticos. Khan ha demostrado su capacidad para la acción y el drama en proyectos recientes, especialmente en producciones internacionales que lo han expuesto a narrativas más maduras. Por su parte, Demet ha interpretado personajes fuertes y resilientes, demostrando una capacidad para transmitir emociones complejas y una vulnerabilidad conmovedora. Si se les da un guión a la altura de su talento y la dirección adecuada, podríamos estar ante un trabajo que redefina sus carreras y los posicione como referentes en géneros más exigentes. Analicemos un poco la estrategia detrás de esta jugada. Reunir a dos actores con una base de fans tan sólida, y con una química previa tan palpable, para un proyecto de alta gama, es una garantía de éxito en términos de audiencia. Las plataformas de streaming y los grandes estudios de cine buscan constantemente contenido que asegure un impacto inmediato y una amplia difusión. Sin embargo, apostar por un género
Herente a lo que los hizo famosos es un movimiento audaz que busca trascender la fama inicial y posicionarlos como artistas serios y versátiles, capaces de abordar cualquier tipo de papel. Esto podría abrirles las puertas a producciones internacionales de mayor calibre, consolidando su estatus como estrellas globales y diversificando su filmografía. Además, no podemos ignorar el aspecto de la producción. Si los rumores sobre el presupuesto y el director son ciertos, estamos hablando de una serie o película que competirá en los mercados más exigentes a nivel mundial. Esto significa una calidad técnica impecable, una puesta en escena espectacular, escenarios impresionantes y una narrativa cuidada al detalle. Es una inversión significativa, y eso solo puede significar que los responsables ven un potencial enorme en esta unión, no solo como una estrategia de marketing, sino como una apuesta por la calidad artística y el impacto cultural. Un proyecto de estas características no solo busca entretener, sino también provocar reflexión y dejar una huella duradera en la memoria del público. ¿Qué podemos esperar de aquí en adelante? La información es todavía parcial, y seguramente iremos teniendo más detalles en las próximas semanas y meses. Lo que sí está claro es que la fecha del 30 de septiembre de 2025 ya ha quedado marcada en el calendario de todos los amantes del cine y la televisión. Será un momento clave para ver cómo Can Yaman y The Method de Mir abordan este nuevo desafío, cómo se desenvuelven en un terreno desconocido para su química conjunta, y cómo el público reacciona ante esta nueva faceta de su talento. La expectación es palpable y la cuenta atrás ha comenzado. Personalmente estoy emocionado. Creo que es un paso natural para ambos, una oportunidad para crecer como artistas, para demostrar la madurez que han adquirido en sus carreras individuales y para ofrecer algo nuevo y sorprendente a sus seguidores. La televisión y el cine turcos han demostrado una calidad excepcional en los últimos años, con producciones que han conquistado mercados internacionales, y este proyecto promete ser una joya más en su corona. La combinación de sus nombres, la expectativa generada por su historial de química en pantalla, y el potencial de un guión ambicioso y un director de renombre, hacen de esta noticia algo que no podemos dejar de seguir de cerca. Es una noticia que redefine lo que esperábamos de ellos y nos invita a una nueva era de su arte. ¿Y ustedes, qué opinan de esta impactante noticia? ¿Están tan emocionados como nosotros por ver a Can Yaman y The Method de Mir juntos de nuevo, pero en un contexto completamente distinto? ¿Creen que esta nueva dirección, este giro hacia géneros más oscuros y complejos, será un éxito rotundo? ¿Qué tipo de papel les gustaría ver en Can y The Met, explorando sus límites y demostrando su potencial más allá de lo que ya conocemos? Déjenmelo todo en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus expectativas y hasta sus miedos. Son parte fundamental de esta comunidad y queremos saber qué piensan. Su feedback es lo que nos impulsa a seguir trayendo la información más relevante y los análisis más profundos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren estar al tanto de todas las noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman y The Method de Mir, o simplemente curiosos por las novedades del espectáculo. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así no se perderán nada de lo que traemos para ustedes, exclusivas, análisis, rumores y toda la información que necesitan para estar al día. Gracias por acompañarnos en este análisis de una de las noticias más sorprendentes y emocionantes del año. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.